Bienvenidos a Mundo Oculto, el espacio donde la historia revela su lado más oscuro, donde las sombras del pasado se mezclan con el poder, la traición y la sangre. A menudo, cuando pensamos en los monarcas más crueles de la historia, vienen a nuestra mente reyes despiadados, tiranos o emperadores sin alma. Pero lo que pocos saben es que detrás de muchas coronas femeninas también se escondieron mentes frías, calculadoras y capaces de cometer los actos más atroces en nombre del amor, la venganza o el poder. Durante siglos, las mujeres fueron vistas como símbolos de gracia, belleza y compasión. Sin embargo, la historia europea nos demuestra que algunas reinas y nobles fueron mucho más allá de esos estereotipos, dejando tras de sí un legado de terror, torturas, ejecuciones y guerras sangrientas que marcaron para siempre los destinos de sus reinos. En este recorrido, nos adentraremos en los pasillos de palacios cubiertos de intrigas, en castillos donde se escucharon gritos ahogados en la noche y en cortes donde el amor se transformó en odio y la justicia en venganza. Conocerás a 10 mujeres que la historia intentó recordar como líderes o heroínas, pero cuyos actos crueles revelan que también fueron verdugos, conspiradoras y asesinas sin piedad. Así que prepárate para descubrir los secretos más perturbadores del poder femenino en la antigüedad, donde la nobleza se tiñó de rojo y el perfume de las rosas se mezcló con el olor del hierro y la sangre. No olvides suscribirte a Mundo Oculto y activar la campanita de notificaciones, porque lo que estás a punto de escuchar no es un simple recuento histórico, es un viaje a través de la parte más oscura del alma humana, encarnada en aquellas que reinaron con una sonrisa en el rostro y un puñal escondido bajo el manto real. Ahora sí, acompáñame a descubrir el top 10 de las reinas y nobles más sangrientas de la historia europea. Número 10. Juana la Loca, la reina prisionera del amor y la locura. Nació un 22 de abril del año 1451 en la ciudad de Madrigal de las Altas Torres, hija de Juan II de Castilla e Isabel de Portugal. Desde muy joven fue educada en la fe y la disciplina, marcada por un fuerte sentido de justicia y una inquebrantable convicción religiosa. Su destino no era el trono, pero las circunstancias políticas y las intrigas de la corte la condujeron a ocupar uno de los lugares más poderosos de toda Europa. Su matrimonio con Fernando de Aragón en 1469 no solo fue una unión de amor, sino un pacto estratégico que consolidó la futura unificación de los reinos de Castilla y Aragón. Juntos serían recordados como los Reyes Católicos, un título que llevaría consigo tanto gloria como sombras. Bajo su mandato, España vivió uno de los periodos más transformadores de su historia. Isabel patrocinó a Cristóbal Colón en su travesía hacia el Nuevo Mundo, abriendo las puertas de América a la corona española y dando inicio a una era de expansión y conquista. Pero tras los cantos de victoria y las riquezas traídas de ultramar, se escondía un eco oscuro de sufrimiento, fuego y muerte. La reina, devota hasta el extremo, veía en la religión no solo un refugio espiritual, sino también una herramienta de control. Con la aprobación del Papa Sixto IV, estableció la temida Inquisición española, una institución destinada, según ella, a purificar la fe del reino, pero que pronto se convirtió en una maquinaria de terror. Judíos, musulmanes y conversos fueron perseguidos, interrogados y torturados bajo la sospecha de herejía. Se calcula que miles de personas murieron entre las llamas de las hogueras inquisitoriales, mientras el pueblo observaba entre el miedo y la obediencia. En 1492, el mismo año en que Colón zarpa hacia el occidente, Isabel y Fernando firmaron el Edicto de Granada, ordenando la expulsión de todos los judíos de España. Más de 150.000 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares, dejando atrás riquezas, familias y una herencia cultural invaluable. Quienes se negaban a convertirse al cristianismo eran condenados al exilio o la muerte, pero la ambición religiosa de Isabel no se detuvo allí. Con la conquista de Granada, el último bastión musulmán de la península, el sueño de una España unificada bajo una sola fe se hizo realidad, a costa del derramamiento de incontables vidas. En el Nuevo Mundo, las expediciones impulsadas por la corona trajeron consigo una ola de destrucción sobre las civilizaciones indígenas. Los conquistadores,
amparados en el nombre de Dios y del reino, arrasaron con pueblos enteros, sometiendo a los habitantes a la esclavitud, las epidemias y la muerte. La reina Isabel murió el 26 de noviembre de 1504, a los 53 años, víctima de hidropesía. En sus últimos días, pidió perdón por sus pecados, convencida de que había actuado siempre bajo la voluntad divina. Sin embargo, la historia no olvida que su fe inquebrantable dejó tras de sí una estela de intolerancia, exilio y dolor, marcando el inicio de una era en la que el poder de la corona se impuso por encima de la compasión humana. Su legado sigue siendo objeto de debate. Para algunos, fue la gran reina que dio forma a España; para otros, una monarca cuya cruz brilló tanto como las hogueras que encendió en nombre de su fe. Así terminamos este primer escalón de nuestro recorrido por las mujeres más sangrientas del viejo continente. Prepárate, porque lo que viene a continuación nos llevará aún más profundo en los abismos del poder y la locura. Número 9. Catalina de Medici, la reina negra de Francia. Nació en Florencia, Italia, el 13 de abril de 1513, en el seno de una de las familias más poderosas y temidas del Renacimiento, los Medici. Su apellido era sinónimo de riqueza, arte y veneno. Huérfana desde niña, fue criada entre intrigas, rituales y secretos de corte. Catalina creció en un mundo donde el poder se ganaba no con espadas, sino con astucia y manipulación. Su matrimonio con Enrique II de Francia la llevó al trono de uno de los reinos más influyentes de Europa. Sin embargo, su esposo nunca la amó realmente. Su corazón pertenecía a otra mujer, Diana de Poitiers, su amante. Catalina, relegada a un segundo plano, soportó años de humillaciones en silencio, observando, aprendiendo, esperando su momento. Y ese momento llegó cuando Enrique murió trágicamente durante un torneo. A partir de entonces, Catalina se convirtió en la mente más temida de la corte francesa. Gobernó como regente de sus hijos, Francisco II, Carlos IX y Enrique III, y tejió una red de alianzas, espionaje y asesinatos políticos para mantener a su familia en el poder. Detrás de su sonrisa cortesana, se escondía una mente fría y calculadora. Catalina creía que el poder era un juego de supervivencia. En sus manos, los venenos se convirtieron en herramientas de diplomacia. Era conocida por su colección de frascos con sustancias letales, y muchos enemigos de la corona murieron de formas misteriosas después de compartir una copa de vino en sus banquetes. Se decía que incluso tenía un laboratorio secreto, custodiado por su astrólogo personal, Nostradamus, con quien compartía su fascinación por las profecías, las estrellas y los venenos. Pero el episodio que marcaría su nombre con sangre fue la matanza de San Bartolomé, ocurrida en la madrugada del 24 de agosto de 1572. Francia estaba dividida por una guerra civil entre católicos y protestantes hugonotes. Catalina, temiendo perder el control del reino, organizó un plan despiadado. Aprovechando el matrimonio de su hija Margarita con el protestante Enrique de Navarra, ordenó el asesinato de los líderes hugonotes que habían acudido a la boda. Lo que comenzó como una operación selectiva, se convirtió en una masacre sin control. Durante días, las calles de París se tiñeron de rojo. Hombres, mujeres y niños fueron perseguidos y asesinados sin piedad. Se calcula que más de 20.000 personas murieron en toda Francia, bajo el grito de muerte a los herejes. Catalina observaba desde las ventanas del Louvre, con el rostro imperturbable, mientras el río Sena arrastraba cuerpos y sangre. Desde entonces, fue llamada la Reina Negra, no solo por su vestimenta de luto perpetuo, sino por la oscuridad que parecía envolver todo lo que tocaba. Su reputación la convirtió en símbolo de la crueldad y el miedo. Aún así, Catalina era una mujer compleja, mecenas de las artes, protectora de la astrología y estratega política sin igual. Amó el poder con la misma intensidad con la que temió perderlo. Murió el 5 de enero de 1589, sola y rechazada incluso por sus propios hijos, pero su sombra continuó acechando los pasillos del Louvre y los rincones de la historia. Algunos cronistas aseguraban que en las noches frías, su espíritu podía verse vagando entre las habitaciones,
susurrando los nombres de aquellos que la traicionaron. Catalina de Medici no fue solo una reina, fue una arquitecta del terror, una mujer que entendió que en el tablero de la política no existen amigos, solo piezas que se mueven hasta ser sacrificadas. Y si creías que su historia era perturbadora, espera a conocer a la siguiente mujer, cuya sed de poder y venganza la llevó a cometer actos aún más aterradores. Número 8. Elizabeth Báthory, la condesa sangrienta de Hungría. Nació en el año 1560, en el seno de una de las familias más poderosas de toda Transilvania. Su linaje estaba marcado por la nobleza, la riqueza y la locura. Desde muy joven, Elizabeth fue una niña brillante, culta, políglota y de una belleza impresionante, pero también cruel y autoritaria. Se decía que disfrutaba humillar a los sirvientes y que tenía un carácter tan frío como el mármol de los castillos en los que vivía. A los 15 años se casó con el conde Ferenc Nadasdy, un valiente militar conocido por su ferocidad en el campo de batalla. Su boda fue una de las más fastuosas del reino, y como regalo, Elizabeth recibió el castillo de Execte, una fortaleza aislada entre montañas, rodeada de bosques oscuros y cubiertos por una niebla perpetua. Allí, entre los muros de piedra y las torres góticas, comenzó a gestarse una de las leyendas más siniestras de toda Europa. Durante años, mientras su esposo guerreaba, Elizabeth quedó a cargo de sus tierras y sirvientes. Con el paso del tiempo, su obsesión por la juventud y la belleza se transformó en una verdadera pesadilla. Según los registros y los testimonios de quienes lograron escapar con vida, la condesa sometía a sus sirvientas a brutales castigos por las faltas más insignificantes. Golpes, quemaduras, mutilaciones y torturas eran comunes en su castillo. Pero lo peor estaba aún por llegar. Una tarde, una joven doncella la peinaba y por accidente tiró con fuerza de su cabello. La condesa, furiosa, la abofeteó con tal violencia que la sangre de la sirvienta salpicó su mano. Elizabeth notó entonces algo que la dejó inquieta. Creyó que la piel manchada por la sangre se veía más suave y radiante. A partir de ese momento, se desató una espiral de locura. Convencida de que la sangre de las jóvenes podía mantener su juventud eterna, comenzó a asesinar a decenas de muchachas campesinas, utilizando su castillo como un verdadero templo del horror. Se dice que más de 600 jóvenes fueron torturadas, mutiladas y desangradas para satisfacer sus rituales de belleza. Las leyendas cuentan que se bañaba en enormes tinas llenas de sangre fresca y que incluso bebía de ellas, convencida de que así desafiaría al tiempo y a la muerte. Su fiel sirvienta Dorotea Sentes y otros cómplices la ayudaban a capturar a las víctimas, atrayéndolas con promesas de trabajo o educación. Ninguna regresaba. Los aldeanos comenzaron a notar que muchas jóvenes desaparecían cerca del castillo. Los rumores se convirtieron en denuncias y finalmente el rey Matías de Hungría ordenó una investigación. Cuando los soldados irrumpieron en Execte en 1610, encontraron una escena que heló la sangre de todos: cuerpos mutilados, instrumentos de tortura, sangre seca en las paredes y un hedor insoportable que impregnaba cada rincón del lugar. Elizabeth Báthory fue arrestada, pero por su título nobiliario nunca fue ejecutada. En su lugar, fue encerrada en una habitación del castillo, emparedada viva, con solo una pequeña rendija por donde le pasaban comida y agua. Allí permaneció durante 4 años, hasta que la muerte la encontró sola, cubierta de sombras, sin belleza, sin poder, sin alma. Murió en 1614, a los 54 años, pero su historia trascendió los siglos. Aún hoy, el castillo de Execte sigue en pie, y muchos aseguran que en las noches más frías se escuchan los gritos de las jóvenes que perecieron allí. Elizabeth Báthory fue la encarnación del horror humano disfrazado de nobleza, una mujer que convirtió la vanidad en un culto sangriento y la belleza en su propia maldición. Pero si crees que nada puede superar a la condesa sangrienta, espera a conocer a la siguiente mujer, una emperatriz cuya ambición destruyó todo lo que tocó y cuyo nombre sigue resonando como un eco de miedo en la historia del mundo. Número 7. Irene de Bizancio,
la emperatriz que cegó a su propio hijo. Nació en Atenas en el año 752, en una época en que el Imperio bizantino era un hervidero de conspiraciones, guerras religiosas y traiciones palaciegas. Desde muy joven, Irene demostró una inteligencia excepcional, una mente calculadora y una ambición que desafiaba las normas de su tiempo. En una sociedad donde las mujeres eran relegadas al silencio, ella aprendió a moverse entre las sombras del poder con la elegancia de una pantera y la paciencia de una serpiente. Fue elegida para casarse con León IV, el hijo del emperador Constantino V. Su belleza y su temple cautivaron a la corte, y pronto se convirtió en emperatriz consorte. Pero tras la muerte de su esposo, el trono pasó a su hijo Constantino VI, aún un niño. Irene asumió la regencia, gobernando en su nombre. Al principio, su liderazgo fue prudente y diplomático, pero su deseo de mantener el control absoluto la llevó a enemistarse con nobles generales y hasta con la Iglesia. Su mayor batalla fue contra los llamados iconoclastas, aquellos que querían destruir todas las imágenes sagradas por considerarlas blasfemias. Irene, ferviente defensora del arte sacro, organizó el Segundo Concilio de Nicea en el año 787, restaurando el culto a los íconos y devolviendo a Bizancio una de sus más profundas tradiciones. Pero ese acto, aunque la hizo venerada por algunos, encendió el odio de otros, que veían en ella a una mujer demasiado poderosa para su propio bien. Cuando su hijo creció, quiso reclamar el trono que le pertenecía por derecho. Constantino VI comenzó a desafiarla, a apartar a sus consejeros, a imponer su autoridad como emperador. Irene, viendo su poder amenazado, decidió que no cedería ni un ápice de lo que había construido. Así comenzó una guerra silenciosa entre madre e hijo, una lucha fría en la que el amor familiar se fue transformando en un odio absoluto. En el año 797, Irene ejecutó uno de los actos más atroces jamás vistos en una corte imperial. Ordenó capturar a su propio hijo y llevarlo ante ella. Constantino, atado y humillado, imploró clemencia. Pero Irene, con el corazón endurecido por el poder, pronunció la sentencia que le arrancaran los ojos para que nunca más pudiera reinar. La brutalidad fue tal que el joven emperador murió a causa de las heridas. Desde ese momento, Irene se proclamó emperador de los romanos, no emperatriz. Fue la primera mujer en gobernar sola el imperio bizantino. Sin embargo, su reinado quedó marcado por la desconfianza, la decadencia y el rechazo de sus súbditos. Lo que había logrado mediante la traición y la sangre se desmoronó lentamente. En el año 802, Irene fue derrocada por uno de sus oficiales, desterrada a la isla de Lesbos y condenada a vivir en la pobreza. Murió un año después, olvidada por todos, hilando lana para sobrevivir, la misma mano que una vez había firmado la orden de cegar a su hijo. La historia la recuerda como una figura trágica, entre la santidad y la monstruosidad. Para algunos, una visionaria que defendió el arte y la fe, para otros, una madre que sacrificó su alma en el altar del poder. Su legado quedó sellado con una verdad inquietante: a veces el amor más oscuro es el que proviene de la sangre. Y si creías que la crueldad no podía alcanzar límites más extremos, espera a conocer a la siguiente mujer, una reina que gobernó con el filo de la espada y la locura en su mirada, dejando tras de sí un reino empapado en dolor y fuego. Número 6. María la Sanguinaria, la reina que quiso ahogar a Inglaterra en fuego. María Tudor nació en 1516, hija del temido Enrique VIII y de Catalina de Aragón. Desde niña vivió entre la opulencia y el miedo, pues su padre, obsesionado con tener un heredero varón, desató una tormenta política que cambiaría para siempre el curso de la historia inglesa. Cuando Enrique repudió a su madre y rompió con la Iglesia católica, María fue declarada ilegítima. Aquello dejó una huella profunda en su alma. Creció marcada por la humillación, la soledad y la devoción religiosa. Su fe católica era tan intensa que se convirtió en el eje de su vida. Cuando finalmente subió al trono en 1553, tras la muerte de su hermano Eduardo VI, María vio su ascenso como una misión divina: restaurar la fe católica en Inglaterra y castigar a quienes la habían traicionado. Al principio el pueblo la recibió con esperanza,
Pero pronto, su reinado se tornó oscuro. María desató una cacería implacable contra los protestantes, quienes consideraba herejes. Ordenó la ejecución de más de 300 personas, entre ellas obispos, pastores, hombres, mujeres y hasta adolescentes. Muchos fueron quemados vivos en la hoguera mientras el pueblo, horrorizado, veía las llamas consumirlos. Su obsesión con purificar el reino la llevó a ganarse un nombre que la historia jamás olvidaría: Bloody Mary, María la Sanguinaria. Pero su sed de control no se limitó a la religión. Casada con el príncipe Felipe de España, quien apenas le profesaba afecto, María cayó en una profunda depresión al no poder concebir un heredero. Su cuerpo comenzó a enfermar y en un acto de desesperación llegó a convencerse de estar embarazada, cuando en realidad su vientre solo escondía un tumor. Su paranoia aumentaba cada día. Veía enemigos en cada sombra, traidores en cada rostro. Inglaterra, bajo su mando, se sumió en el miedo y la tristeza. Los campos ardían, las cárceles se llenaban y el pueblo, que al principio la aclamaba, comenzó a odiarla con el mismo fervor con el que ella rezaba. María murió en 1558, con solo 42 años, sola, enferma y sin descendencia. En sus últimos suspiros, pidió que su corazón fuera enterrado junto al de su madre. Su muerte dio paso al reinado de su media hermana, Isabel I, quien transformó Inglaterra en una potencia mundial. Pero el legado de María quedó grabado en las páginas más oscuras de la historia. Su reinado fue breve, pero suficiente para convertirla en símbolo del fanatismo, la represión y la sangre. Y aunque muchos intentaron justificar sus actos como defensa de la fe, la realidad es que su trono se sostuvo sobre las cenizas de los inocentes. Dicen que desde entonces, su espíritu atormentado sigue vagando por los corredores del Palacio de Westminster, y que si pronuncias su nombre 3 veces frente a un espejo, su reflejo aparece cubierto de fuego y lágrimas. Y si crees que ya lo has escuchado todo, prepárate. Porque la próxima mujer llevó su crueldad a tal extremo que su propio pueblo la llamó la emperatriz de la muerte. Número 5. Wu Zetian, la emperatriz dragón de China. Nació en el año 624 durante la dinastía Tang, en una familia noble, culta y acomodada. Desde niña, Wu mostró una inteligencia brillante y una ambición inusual para una mujer de su tiempo. En un mundo dominado por hombres, ella se juró a sí misma que no sería una simple concubina. Sería la que gobernara sobre ellos. Ingresó en el palacio imperial como una de las esposas secundarias del emperador Taizong. Pero tras su muerte, logró seducir a su sucesor Gaozong, ascendiendo rápidamente en la jerarquía de la corte. Inteligente, hermosa y despiadada, Wu aprendió que el poder no se pide, se toma. Cuando Gaozong enfermó, ella asumió el control de los asuntos del Estado. Se convirtió en la mente detrás del trono, manipulando ministros, eliminando rivales y ganándose el apoyo del ejército. Pero su camino al poder estuvo manchado de sangre. Para asegurar su posición, asesinó a su propia hija recién nacida, culpando falsamente a la emperatriz Wang, quien fue ejecutada junto con su concubina favorita. Una vez eliminadas sus enemigas, Wu Zetian fue proclamada emperatriz, pero no se conformó con ese título. En el año 690, se coronó a sí misma como emperatriz del cielo, la única mujer en toda la historia china en gobernar oficialmente como soberana absoluta. Su reinado fue una mezcla de esplendor y terror. Por un lado, impulsó reformas que fortalecieron el imperio, promovió la educación, el comercio y el arte. Pero por otro, creó una red de espías, ejecutó a cientos de opositores y torturó a quienes se atrevían a cuestionar su autoridad. Su obsesión por el control la llevó a erigir una estatua gigante de sí misma y mandó inscribir en los templos frases que la comparaban con una diosa. Wu Zetian envejeció rodeada de lujo y miedo. Sus hijos, a quienes había manipulado como piezas de ajedrez, terminaron por traicionarla. Finalmente, fue obligada a abdicar y murió en el año 705, dejando tras de sí un legado tan poderoso como aterrador. Algunos la veneran como la mujer que rompió las cadenas del patriarcado en China, otros como una tirana que sacrificó todo, incluso su humanidad, por el poder. Dicen que en su tumba, donde mandó grabar una losa sin inscripciones,
quiso dejar un mensaje silencioso al mundo, que sus actos hablaran por sí solos. Y vaya que lo hicieron, porque aún hoy, el nombre de Wu Zetian resuena en la historia como un rugido ancestral, el eco de una mujer que se convirtió en leyenda, en monstruo y en mito. Y hasta aquí llegamos con esta primera parte de nuestro recorrido por las mujeres más sangrientas, poderosas y temidas de la historia. 5 nombres que marcaron al mundo con fuego, hierro y ambición, 5 reinas, emperatrices y condesas que demostraron que el poder, cuando cae en manos equivocadas, puede convertirse en el arma más letal de todas. Si te impactaron estas historias, prepárate, porque lo que viene en la segunda parte supera todo lo que has escuchado hasta ahora. Mujeres que convirtieron la traición en su bandera, que reescribieron la historia con sangre y que aún después de muertas, siguen despertando miedo, curiosidad y fascinación. Así que si quieres seguir explorando los secretos más oscuros del pasado, suscríbete ahora mismo a este canal, activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, y déjame en los comentarios cuál de estas mujeres te pareció la más aterradora o sorprendente. Recuerda que en Mundo Oculto siempre hay más por descubrir, porque el poder tiene muchas caras, y algunas están manchadas de sangre. Número 4. Isabel I de Inglaterra, la sangrienta reina virgen. Su nombre evoca elegancia, inteligencia y uno de los reinados más brillantes de la historia inglesa. Pero tras esa fachada de grandeza, se escondía una mujer implacable, calculadora y cruel. Isabel nació en el año 1533, hija del temido Enrique VIII y de su segunda esposa, Ana Bolena, quien fue ejecutada por orden del propio rey cuando Isabel apenas era una niña. Desde entonces, creció entre intrigas, sospechas y traiciones, aprendiendo que para sobrevivir en la corte, había que ser más astuta que todos. Cuando ascendió al trono en 1558, Inglaterra estaba dividida entre católicos y protestantes, y el país aún sangraba por las guerras religiosas que había desatado su media hermana María la Sanguinaria. Isabel, en su deseo de consolidar el poder, retomó el protestantismo y desató una nueva persecución, esta vez contra los católicos. Ser sacerdote católico en su reino, o simplemente dar refugio a uno, era considerado traición y se castigaba con la muerte. Durante su reinado, más de 450 católicos fueron ejecutados, muchos colgados, descuartizados o quemados vivos. También mandó a decapitar a cerca de 130 sacerdotes y 60 nobles acusados de conspirar contra ella. Pero uno de los actos más recordados fue la ejecución de su prima, María Estuardo, reina de Escocia, quien había buscado refugio en Inglaterra tras ser derrocada. Isabel fingió acogerla, pero cuando descubrió que María era parte de un complot para quitarle el trono, firmó su sentencia de muerte. El día de la ejecución, María subió al cadalso vestida de rojo, símbolo del martirio, y antes de que cayera la espada, gritó con orgullo su fe católica. Isabel fingió no tener nada que ver con su muerte, pero nadie dudó que fue ella quien dio la orden final. Además de sus persecuciones religiosas, Isabel también fue una estratega de guerra feroz. Apoyó los ataques de corsarios ingleses como Francis Drake y John Hawkins contra los barcos españoles y ordenó el saqueo de ciudades costeras, incluyendo Cádiz. En 1588, se enfrentó al imperio más poderoso de su tiempo, España. Felipe II, el rey español y antiguo esposo de su hermana María, envió la temida Armada Invencible, una flota de más de 130 barcos y 55.000 hombres. La reina arengó a sus tropas en Tilbury, con una frase legendaria: «Sé que tengo el cuerpo débil de una mujer, pero tengo el corazón y el valor de un rey de Inglaterra», y contra todo pronóstico, los ingleses lograron la victoria. De los 130 barcos españoles, solo unos 67 regresaron. Isabel se convirtió en una heroína, pero su reinado siguió marcado por la sangre. Ordenó la ejecución de cientos de irlandeses durante las rebeliones de ese país, destruyó aldeas enteras y dejó un rastro de hambre y muerte. Murió el 24 de marzo de 1603, a los 69 años,
probablemente envenenada lentamente por el plomo de sus cosméticos. Su cuerpo fue enterrado en la abadía de Westminster, sobre la tumba de su hermana María, la misma a quien había temido y odiado. En su ataúd, un grabado resume la ironía de su reinado: aquí yacen dos hermanas, en la muerte unidas, pero en vida separadas por la fe y la sangre. Una reina que fue llamada la Virgen, pero que escondió tras su título una mente fría y despiadada. Una mujer que gobernó con puño de hierro y que convirtió el miedo en su mejor arma. Y así, entre traiciones, ejecuciones y guerras, Isabel I dejó su nombre grabado en la historia, no solo como una soberana poderosa, sino como una de las mujeres más sangrientas que jamás hayan reinado en Europa. Número 3. María I de Inglaterra, conocida como María la Sanguinaria. Su historia está marcada por el fanatismo religioso, la obsesión por el poder y una necesidad enfermiza de purificar su reino a cualquier precio. María nació el 8 de febrero del año 1516, hija del rey Enrique VIII y de su primera esposa Catalina de Aragón. Desde pequeña, fue una niña inteligente, piadosa y profundamente católica, pero su vida cambió por completo cuando su padre decidió romper con la Iglesia de Roma para casarse con Ana Bolena, declarando ilegítimo su matrimonio con Catalina, y con ello, ilegítima a la propia María. Rechazada, humillada y apartada de la corte, María juró que si algún día ascendía al trono, restauraría la fe católica en Inglaterra, sin importar cuánta sangre tuviera que derramarse. Años más tarde, tras una serie de muertes y conspiraciones, su momento llegó. El 10 de julio de 1553, fue coronada reina de Inglaterra, reemplazando a su joven prima, Lady Jane Grey, de tan solo 16 años, a quien ejecutó apenas 9 días después de haber sido nombrada reina. María gobernó con una mezcla de devoción y crueldad. Su meta era clara: borrar todo rastro de protestantismo. Restauró las leyes contra la herejía y permitió nuevamente las ejecuciones públicas. Durante su reinado, entre los años 1554 y 1557, más de 300 personas fueron quemadas vivas en la hoguera, acusadas de traición o apostasía. Entre ellas se encontraban ancianos, mujeres embarazadas y líderes religiosos que se negaron a abjurar de su fe. Una de las víctimas más famosas fue Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury y exconsejero de su padre. Cranmer fue obligado a presenciar cómo quemaban a sus compañeros antes de ser llevado él mismo al fuego. Las crónicas cuentan que, arrepentido de haber firmado su renuncia al protestantismo, extendió su mano derecha sobre las llamas y gritó: «Esta mano ofendió al Señor, será la primera en arder». Pero la crueldad de María no se detuvo allí. Ordenó torturas brutales en las cárceles, donde los prisioneros morían lentamente de hambre, enfermedades o tormentos. Los cuerpos de los ejecutados eran expuestos en plazas públicas, y los niños de los herejes eran arrebatados de sus familias para ser educados como católicos. Su reinado también estuvo marcado por el desastre político. Se casó con Felipe II de España, esperando fortalecer su posición y concebir un heredero que asegurara la continuidad de la fe católica. Sin embargo, Felipe la despreciaba, la consideraba débil, enfermiza y estéril. La abandonó poco después de la boda, regresando a España y dejándola sola, consumida por la tristeza y la paranoia. El destino parecía castigarla con su propio cuerpo. María sufrió varios embarazos psicológicos, su vientre crecía, sentía movimientos, pero nunca dio a luz. Creía que Dios la castigaba por los crímenes que había cometido en su nombre, y esa culpa la atormentó hasta su último día. Murió el 17 de noviembre de 1558, a los 42 años, sola, sin hijos y odiada por su pueblo, que celebró su muerte como el fin de una era de terror. En su lecho, se dice que sus últimas palabras fueron Calais, el nombre de la última ciudad inglesa perdida en Francia durante su reinado. Su medio hermana Isabel heredó el trono, y con el tiempo, la historia le dio a María un apodo que jamás pudo borrar: Bloody Mary, María la Sanguinaria. Su obsesión por imponer su fe convirtió a Inglaterra en un infierno de fuego y cenizas, y su nombre quedó grabado para siempre como símbolo del fanatismo llevado al extremo. Así terminó la vida de una reina
que quiso salvar las almas de su pueblo, pero terminó condenando la suya propia. Número 2. Daria Saltykova, noble rusa asesina. En la Rusia del siglo XVIII, una época marcada por la opulencia de la nobleza y la brutal desigualdad de clases, existió una mujer que pasó a la historia no por su belleza ni por su linaje, sino por algo mucho más oscuro y aterrador. Su nombre era Daria Saltykova, una noble adinerada que poseía tierras, poder, prestigio y una sed de crueldad que estremeció incluso a un imperio acostumbrado a la violencia. La llamaban la Saltíchica, un apodo que con los años se convertiría en sinónimo de terror. Nació en 1730, en el seno de una familia noble rusa, rodeada de privilegios y lujos que la mantenían muy por encima del pueblo llano. A simple vista era una dama respetable, elegante, piadosa, devota de la fe ortodoxa y con fuertes conexiones con la aristocracia. Pero tras esas apariencias se escondía un monstruo. Cuando su esposo murió, heredó una vasta propiedad rural con decenas de siervos a su servicio. Y fue entonces, cuando ya no tenía a nadie que la controlara, que su verdadero rostro empezó a revelarse. Daria tenía un temperamento explosivo y una mente profundamente perturbada. A los siervos que trabajaban para ella, los trataba como si fueran simples objetos. No había compasión ni humanidad, solo castigos, humillaciones y torturas. Su crueldad no conocía límites. Golpeaba a las mujeres hasta la muerte por las razones más insignificantes, porque no la saludaron con la suficiente reverencia, porque se demoraron en traer agua, o simplemente porque su rostro le disgustaba. Pero no se trataba de simples arranques de ira, lo suyo era un ritual de sadismo. Muchos testimonios posteriores contaron cómo Daria arrastraba personalmente a las jóvenes siervas a los sótanos helados de su mansión. Allí las golpeaba con látigos de cuero, les vertía agua hirviendo o helada sobre el cuerpo, les arrancaba mechones de cabello y les dejaba marcas permanentes. Algunas eran asesinadas lentamente, sin posibilidad de defensa, mientras ella reía. La cifra exacta de víctimas nunca se sabrá con certeza, pero los investigadores imperiales estimaron que al menos 100 personas, en su mayoría mujeres jóvenes, murieron bajo sus órdenes o directamente por sus manos. Era una asesina en serie, pero con título de nobleza, y eso la protegía. Durante años, los campesinos intentaron denunciarla. Varias familias viajaron a Moscú, rogaron audiencia, presentaron quejas ante funcionarios locales, pero una y otra vez sus voces fueron ignoradas. ¿Cómo iba el imperio a escuchar a campesinos contra una mujer noble y rica? El poder la cubría como un manto, convirtiéndola en intocable. Pero la justicia, aunque lenta, finalmente comenzó a moverse. Todo cambió cuando un grupo de familiares de las víctimas decidió acudir directamente al trono. No se presentaron ante un burócrata corrupto, sino ante la propia zarina Catalina la Grande. En 1762 recibieron la oportunidad de entregar pruebas, testimonios y listas con los nombres de las jóvenes desaparecidas en la finca de Saltykova. Catalina, una mujer fuerte y políticamente astuta, comprendió que ignorar estas denuncias pondría en entredicho su imagen de justicia y control. Así que ordenó una investigación sin precedentes. Durante meses, se recolectaron testimonios de siervos sobrevivientes, vecinos y testigos indirectos. Se descubrieron restos humanos enterrados en la propiedad, marcas de tortura en paredes y pisos, y un patrón de horror tan sistemático que incluso los funcionarios imperiales quedaron impactados. Daria, confiada en su poder, se negó a colaborar con los investigadores. Se mostraba arrogante, altiva, como si estuviera segura de que no podrían tocarla. Pero esta vez el imperio ruso no estaba dispuesto a permitir que quedara impune. En 1768, después de un largo juicio, fue declarada culpable de decenas de asesinatos. Lo sorprendente es que no fue condenada a muerte. Catalina II entró queriendo mostrar al pueblo que incluso los nobles podían ser castigados, pero sin mancharse las manos con una ejecución pública de una aristócrata, decidió imponerle una pena especial, la humillación pública y el encierro perpetuo. La escena fue estremecedora.
Daria fue llevada a la Plaza Roja de Moscú, vestida con ropas negras, encadenada, fue exhibida frente a la multitud. Sobre su cuello colgaba un cartel con una sola palabra: asesina. Miles de personas se reunieron para ver caer a la mujer que durante años había sido su pesadilla. No hubo compasión, no hubo súplica. Su nombre, que antes representaba poder, ahora era sinónimo de monstruo. Tras la humillación, fue encerrada de por vida en el convento Ivanovsky, en una celda sin ventanas, donde pasaría más de 30 años. No se le permitió hablar con nadie, ni volver a sentir la libertad. Los guardias la vigilaban día y noche. La noble asesina que había torturado sin piedad a otras mujeres, ahora pasaba sus días sumida en la oscuridad, aislada, olvidada. Murió en 1801, completamente sola y con su mente quebrada. No recibió homenajes, ni ceremonias, ni tumbas decoradas. Solo el silencio de quienes alguna vez temieron pronunciar su nombre. La historia de Daria Saltykova es la de una mujer que usó su poder para destruir, una noble que se convirtió en uno de los peores asesinos en serie de la Rusia imperial, y aunque la justicia llegó tarde, su caída demostró que incluso el rostro más respetable puede esconder la oscuridad más profunda. Número 1. Boudica, reina celta. Mucho antes de que el Imperio Romano alcanzara su máxima gloria, mucho antes de que Europa se consolidara como la conocemos hoy, existió una mujer que desafió a uno de los imperios más poderosos de la historia. Su nombre fue Boudica, la legendaria reina celta, que levantó a todo un pueblo contra Roma. Una figura que aún hoy, 2000 años después, es recordada como símbolo de coraje, rabia y libertad. Estamos en Britania, siglo I después de Cristo. Roma ha invadido las islas, imponiendo impuestos, esclavitud y leyes a tribus que durante siglos habían sido libres. Entre esas tribus estaban los icenos, un pueblo celta orgulloso y guerrero. Su rey, Prasutagus, intentó mantener la paz con Roma mediante acuerdos políticos, gobernaría como aliado, y tras su muerte sus bienes serían compartidos entre sus hijas y el emperador romano. Pero la Roma imperial no respetaba pactos con pueblos que consideraba inferiores. Cuando Prasutagus murió, Roma no cumplió el acuerdo. Sus tierras fueron confiscadas, sus nobles despojados de poder y su familia humillada públicamente. Boudica, su esposa, fue azotada brutalmente frente a su pueblo, y sus hijas fueron víctimas de abusos atroces por parte de soldados romanos. Aquella escena no solo rompió su cuerpo, encendió una furia imparable. Los romanos creyeron que aquella mujer se quebraría, pero no sabían con quién se estaban metiendo. Boudica no era una reina dócil, era alta, imponente, de cabello rojizo y mirada penetrante. Montaba a caballo como una guerrera, hablaba con voz poderosa y tenía una habilidad nata para inspirar. Su dolor se transformó en un grito de guerra. Reunió a los icenos y buscó alianzas con otras tribus que también sufrían bajo el yugo romano. Lo que comenzó como un acto de venganza personal, pronto se convirtió en una rebelión masiva. El año era 60 después de Cristo. Roma estaba distraída con campañas militares en otras zonas, y Boudica aprovechó el momento perfecto. Miles de guerreros celtas se unieron bajo su estandarte, sin armaduras romanas, sin formación militar al estilo imperial, pero con una rabia ancestral que los convertía en una fuerza temible. Su primer objetivo fue Camulodunum, la actual Colchester, una ciudad romana próspera construida sobre antiguos terrenos celtas. Allí se levantaba un gran templo dedicado al emperador. Para los romanos, era un símbolo de poder. Para los celtas, un recordatorio de su sometimiento. La horda de Boudica arrasó la ciudad en cuestión de horas. El templo fue incendiado, las tropas romanas masacradas y los colonos ejecutados sin piedad. La reina celta había enviado un mensaje claro. Britania no se arrodillaría sin luchar, pero no se detuvo ahí. Su ejército avanzó hacia Londinium, la actual Londres, una ciudad que en ese entonces apenas comenzaba a prosperar bajo control romano. El gobernador romano, Cayo Suetonio Paulino, comprendió que no tenía fuerzas suficientes para defenderla y la abandonó. Los celtas entraron como una tormenta. Saquearon, destruyeron y quemaron la ciudad hasta reducirla a cenizas. En pocas semanas,
Boudica había liderado una de las rebeliones más devastadoras que Roma enfrentaría en esas tierras. Se calcula que cerca de 80.000 personas murieron en la furia desatada contra los romanos y sus aliados. La emperatriz del fuego celta no negociaba, no buscaba pactos, quería venganza y libertad. Pero Roma no se rendía fácilmente. Su gobernador reorganizó a las legiones y preparó un contraataque. Sabía que, aunque numerosos, los guerreros celtas carecían de la disciplina militar que hacía invencible a las legiones. La batalla decisiva se libró en un lugar que hoy se desconoce con exactitud, pero que marcaría el destino de toda Britania. Las legiones romanas formaron una muralla de escudos y lanzas. Los celtas, llenos de rabia y confianza, atacaron con fuerza, pero se toparon con una estrategia letal. Roma aprovechó el terreno estrecho, cerrando sus flancos, y poco a poco fue cercando a la multitud rebelde. Lo que había comenzado como una marea furiosa terminó convertido en una trampa mortal. Miles de celtas murieron aplastados, atravesados por lanzas y espadas. Boudica, viendo la derrota inminente, no permitió que los romanos la capturaran viva. La historia difiere en detalles, pero la versión más extendida cuenta que tomó veneno y murió como había vivido, libre y desafiante. Aunque la rebelión fue aplastada, su impacto fue profundo. Roma, temiendo más levantamientos, suavizó temporalmente algunas políticas en Britania. Pero más importante aún, Boudica se convirtió en un símbolo inmortal. Su nombre atravesó los siglos como el de una reina que no se sometió, que prefirió morir antes que arrodillarse. Hoy en día, en el corazón de Londres, se alza una estatua que la representa sobre un carro de guerra, con sus hijas a su lado, mirando desafiante al horizonte. Una recordatoria eterna de que una sola mujer, movida por el dolor, la rabia y el amor por su pueblo, fue capaz de poner de rodillas al imperio más poderoso de su tiempo. Así llegamos al final de este viaje a través del poder, la locura y la historia. 10 mujeres que desafiaron el tiempo, la moral y hasta la razón. Reinas, emperatrices y nobles que reescribieron la historia a su manera, dejando un legado tan oscuro como fascinante. Cada una de ellas nos recuerda que el poder, cuando se mezcla con la ambición o el dolor, puede convertirse en algo imposible de controlar. Detrás de las coronas, los tronos y los retratos, había corazones humanos, marcados por el amor, la venganza, la fe o la furia. Y ahora que conoces sus nombres, sus secretos y sus sombras, cuéntame en los comentarios, ¿qué reina crees que fue la más temida de todas? Si te apasionan las historias reales que parecen leyendas, los misterios que esconde la historia y los secretos del pasado, suscríbete al canal, deja tu me gusta y activa la campanita, porque lo que viene te va a dejar sin aliento. Esto fue solo una parte del oscuro legado de las reinas más temidas del mundo, y recuerda, en la historia, el poder nunca fue inocente.